Javier Vega González. Javier Vega González, el Vega. El Vega. Buenas noches, queridos amigos. Aquí estoy acomodando mi mi luz palo de rosa como la Lucía Méndez para que me vea más güerito. Muchísimas gracias por estar aquí. Dejen poner el bucle. A ver, ahí va. Ahí está el bucle donde todos aparecen. Gracias por estar aquí. Saludo a Paloma Villela, Ana María Hernández, a Omar Rosales DM y por supuesto a Maricruz Reyes, quienes ya se encuentran. Y bien, hemos llegado al capítulo número 3 de este recorrido en la historia de Locomía. Más allá de las canciones, más allá del éxito, de la forma en cómo vimos la música a partir de un concepto con ropa bastante extravagante, tiene que ver mucho la depredación. Así que vamos a presentar a Omar, quien me va a acompañar aquí en este capítulo número 3 nuevamente. Así que Omar, buenas noches, ¿cómo estás? Don Javi, muy bien. Aquí todavía le comentaba la semana pasada que andaba por ahí un poco enfermo de la garganta. Ya ve que este clima siento que es como que el más complicado, de que está el sol, pero está frío en la sombra y los cambios hace que uno se enferme más de las vías respiratorias y eso. Pues ahorita estoy así saliendo ya del olor de garganta, pero pues tomando muchos líquidos y muchas frutas, sobre todo vitamina C. Espero que hagan lo mismo porque pues siento que le decía ahorita es la etapa del clima donde uno está más susceptible a enfermarse, hasta incluso más que en el invierno. Así es, queridos amigos, así que hay que cuidarse. Se supone que el mes de octubre y noviembre es para ponerse las vacunas de la influenza y del COVID, para las personas que crean en eso. Ahí igual póngansela. Yo no digo que se la pongan o no se la pongan, porque eso ya es libertad de elección. Yo sí me la voy a poner. Creo que la próxima semana empiezan aquí en mi colonia. Y eso me ha ayudado bastante. Y efectivamente, como dice Omar, desgraciadamente el clima no ayuda como mucho. Y como ahí dice mi querida prima, a comer mucha guayaba y vitamina C. Recuerden que ya es la etapa o la época de la mandarina, así que, pues, yo no sé, bueno, no sé, Omar, si cuando tú eras niño también, cuando daban el aguinaldo en las posadas, te daban una jícama que decía, pero ¿por qué jícama? Bueno, cuando éramos niños, una jícama, una mandarina y cacahuates, ¿te acuerdas? No me tocó eso. Lo más que me tocaba en estas fechas que daban mucha naranja, pero nada más. Ah, no, acá sí, y aparte la piñata no traía lo que traía hoy, las cosas bien raras que trae. Traía fruta, yo me acuerdo que muchos chamacos se descalabraban cuando se les caía con todo como la fuerza de la Ajá. jícama, nos tocaban jícamas, digo, es una época que recuerdo con mucho cariño y que también hay que ser muy precavidos. Si salimos a algún lado, hay que llevar el suétercito, el abrigo, la gorra, los guantes para todos aquellos que ya tenemos cierta edad. Hay que utilizarla, queridos amigos. Así que hay que protegernos entre todos, hay que protegernos. Pero bien, estamos llegando al capítulo número 3. Hoy se llama Crazy Visa Locomía. Ya fue la marcha, ya fue el mar. Ahora es el Crazy. Así que adelante, Omar, con este gran programa de Locomía, capítulo número 3. Muy bien, don Javi. Pues sí, oiga, hoy me tocó está todavía con el nick de la Vegardilla. Y yo dije, va a entrar ahorita la Vegardilla y me va a andar vacilando. Pero no, ya vi que nada más es el nick. Oiga, pues sí, vamos a dar continuidad a esta historia que, como bien dijo usted, creo que lo más importante, estamos cubriendo los dos aspectos, tanto la trayectoria artística, lo que fue el concepto musical, todo el precedente que hay en la música de lo que pasó con este grupo, y en específico para este programa 3 que vamos a ver el lanzamiento del segundo disco de acuerdo al orden que llevamos, que constan del año 1991 y 1992, a este segundo disco llamado Locobox, de dónde son sus referencias, qué éxito alcanzó, cómo fue recibido por el mercado, en específico en Latinoamérica. Ya hemos hecho hincapié
del gran éxito que tuvo y cómo fue recibido aquí en México en específico. Y pues también la otra parte, desgraciadamente, esta situación de que hemos estado exponiendo las situaciones de abuso y de manipulación de estas personas que por abuso de poder aprovechaban para poder aprovecharse, valga la redundancia, de personas que tenían un sueño de ser artistas, que por medio de esta manipulación de conseguir una carrera artística, de ser exitosos, pues ahí se los metían en otras situaciones para sus fines personales que no estaban nada correctos y que pues estamos evidenciando precisamente por eso esta historia. Así es, queridos amigos, si no han tenido oportunidad de revisar los 2 anteriores capítulos, por favor, miren, ya hablo como cubano, yo no, por favor, hay que estarlo checando porque todo va hilado, empezando desde el origen, el lanzamiento de Locomía y ahora Locobox. A mí se me hace un disco bastante, eh, el anterior, el disco que ya hablamos en el capítulo anterior, que es Locomía, se me hacía como mucho más bailable. Y aquí viene mi canción favorita, pero ahorita que nos platique un poco Omar de este disco, dejen poner la portada. Ahí está, Locomía y su Locobox. Adelante, Omar. Perfecto, Javi. Fíjese que antes de empezar con eso, nada más quería de hacer el comentario de esto, que yo siempre tuve la idea, no he encontrado hasta el momento, bueno, en este disco sí la hay más bien, que muy probablemente esta idea que tuvo el productor de lanzar un grupo más orientado inicialmente al baile, con el performance que ellos hacían, con los abanicos y todo lo que hayamos expuesto en los capítulos anteriores, muy probablemente vendría de lo que estaba sucediendo con el grupo de bailarines de Madonna, que hay todo un suceso con ellos, con el estilo de baile que es el voguing, que es lo que ellos realizan, y siempre le vi como que algún tipo de influencia o de conexión, y precisamente en este disco vamos a ver las referencias muy concisas que hay con eso, pero bueno, empezamos como ya hemos ido haciéndolo en cada uno de nuestros programas, con la cronología y como le decía, esto se enfoca o parte del disco Locobox, que es lo que estamos viendo en pantalla, y que como le decía hace un momento, desde el año 1991 y 1992, la música de los años 90 destacó por la expansión del mercado latino y por un nuevo fenómeno musical, como ya lo habíamos comentado, de las boy bands. La compañía que lanzó a Locomía supo anticiparse a las nuevas tendencias de la industria musical y eso es algo que muy pocos productores pueden predecir. El segundo disco de Locomía innovaría con un nuevo concepto que permitiría a los 4 integrantes desarrollarse más como artistas. Para diciembre de 1990 se hizo una pausa en la exitosa gira promocional del disco Taiyo para que los integrantes disfrutaran de unas vacaciones y la compañía de José Luis Gil se puso manos a la obra para crear el siguiente éxito comercial llamado Locobox, una producción dirigida por Pedro Vidal y Cheny Navarro, además de varios compositores, que sería el segundo disco para los 5 años que habían firmado en este contrato y que nuevamente fue una gran estrategia comercial de estos productores visionarios. El Cuando nombre nosotros, del... Perdóneme, don ajá, Jaime. no, cuando nosotros escuchamos hablar de Locomía y el anterior disco, pensábamos o suponíamos que iban a regresar con la misma propuesta y, oh sorpresa. Adelante, Omar. Si es que no lo estaba viendo, por eso no vi que iba a hablar, pero ya lo Sí, voy sí. a ver. Inevitablemente se había pensado usar el nombre de Loco Vogue, como haciendo alusión a Vogue de Madonna, en un claro homenaje a Madonna y el éxito que estaba todavía imperando para esos años, Vogue, y a todo el movimiento del voguing que el artista había puesto de moda en todo el mundo. Por eso este disco Locomía dejaría un poco de lado los abanicos para liberar sus manos para poder realizar este baile que estaba muy en boga. El voguing es un baile centrado en el movimiento de las manos, inspirado en las poses de las modelos de la revista de moda más famosa del mundo. Aunque se terminó eligiendo Locobox, la canción que daría el título al disco y cuyo estilo se basaría en los nuevos sonidos que llegarían a las discotecas, esta producción supo apreciar y elegir los elementos que perdurarían en la escena musical.
Y pues bueno, haciendo un poco de referencia para poner nada más un poco de contexto de lo que predominaba en cuanto a música en estos años 90 cuando se lanza este disco, que pues evidentemente son las referencias. Como le decía, en los años 90 fue la década de los grandes baladas que encabezaron las listas de popularidad y fueron un género muy utilizado por todas las boy bands en estos años. En este disco se incluyeron 3 baladas muy al estilo de las boy band noventeras, adelantándose un poco a la tendencia, ya que el mayor auge de estas fue alrededor de 1995. Para el concepto de locomía, este fenómeno de las baladas le dio su sello al combinarlas con los sonidos de Enigma que ya habían usado en el disco anterior, que también se adelantaría un poco al sonido de Madonna del año siguiente con la canción de Deeper and Deeper, y Locomía, que hace una muy clara referencia con la canción de Magia Negra de este disco. Sí, creo que le dieron en el clavo con este disco y precisamente mucha gente aquí en México lo conocían como los chicos del abanico. Y luego los trajes estrafalarios. Y cuando es la presentación, no sé si tú lo recuerdes, Omar, en ese año de la presentación del disco Locoboc, que fue en Siempre en Domingo, salieron con unos trajes gigantes, pero no eran unos trajes normales, sin tanta cosa estrafalaria, eran unos trajes que podía utilizar cualquier persona. Lo único diferente o lo más sobresaliente de estos trajes en esa presentación de Siempre en Domingo eran las sombreras. Y por supuesto, como ya lo comenta Omar, esto del voguing. Que por cierto, me imagino que has de haber visto la serie que se llama Pose. Claro. Así que si ustedes, queridos amigos, no han visto esa maravillosa serie llamada Pose, terminando el programa, por favor, véanla para que se den más o menos un aire de qué era esto de las poses, el pose, el voguing, y cómo había bandas de chavos y chavas que hacían el voguing. Y regresando nuevamente a la presentación del disco en Siempre en Domingo, cantaron 3 temas y en una parte de la presentación, este saco gigantesco con hombreras gigantescas se lo quitan y quedan con camisa y estos tirantes que eran muy ad hoc, pero eran completamente diferentes a lo que habíamos visto del disco anterior. ¿Tú te acuerdas de esta presentación, Omar? Fíjese que no me acuerdo exactamente de la presentación de Siempre en Domingo, sí me acuerdo haber visto sobre este disco y pues como le decía, yo traía esta idea de que sí tenía mucha influencia del suceso de los bailarines de Madonna y pues con este disco y el concepto que manejaron con el vestuario, como por ejemplo también la foto que pusimos en la portada, que es muy alusivo precisamente con estos trajes rayados al video original de la canción de Vogue. Y pues bueno, creo que el traje, el vestuario, que ahorita vamos a hablar un poco de él para este nuevo concepto que hicieron para este segundo disco, es efectivamente mantuvieron de unos trajes grandes con hombreras, pero los pantalones ya eran de un corte más moderno y más de lo que se estaba usando en los 90, sobre todo por esta cuestión del hip hop y de los raperos. Creo que era el corte del pantalón. A mí o sea, eran nombres muy altos. Creo que el más chaparrito era Carlos Armas. Bueno, el más chaparrito era el güero, Juan Antonio. Después seguía en estatura Carlos Armas y los dos más altos del grupo eran Manolo Arjona y Francesc Picás. Yo digo, cuando tienes esta estatura, pues te ves muy bien con estos trajes, porque si eres chaparrín y luego te pones un saco con estas mega hombreras, pues parecerías tachuelín. O sea que de acuerdo a su figura, de acuerdo a su personalidad, creo que le atinaron bastante bien a esa ropa, como bien dice Omar, estos trajes de corte inglés con la raya de gis. Creo que están muy bien esos trajes. No sé si ellos se sintieron completamente diferente a lo que ya estaban, porque después igual en algunas canciones de este disco ya regresaron a los trajes anteriores, pero en el inicio empezaron con una nueva moda y estos trajes. ¿Tú te hubieras puesto esos trajes, los primeros, Omar? Sí, totalmente. La verdad es que estos dejando un poco de lado ya lo que era
lo que comentábamos en el primer programa de la influencia barroca, de los New Romantics, que para mí pues eran más como un disfraz. Estos vestuarios ya de este segundo disco pues sí eran como más acorde a lo que se estaba usando en la moda de los 90s, y pues sí, a mí sí me hubiera gustado mucho esa moda. Sí, era una moda muy, muy padre y estaba bastante bien. Era efectiva la forma en cómo se presentaban estos 4 chavos y el vestuario les ayudaba mucho a que no tenían que estar como la gente viendo los abanicos, sino ya viéndolos a ellos y reconociéndolos, porque no sé si recordarás, no creo, estabas muy joven, pero a veces confundían a los, pensaban que Francés era Manolo o así, pero ya porque traían los trajes, aunque sí había una como diferencia, por supuesto eran los más altos del grupo, como que ya aquí en este segundo disco fue cuando ya estaban completamente identificados los 4. Adelante, Omar. Pues sí, definitivamente ya se veía un poco, al menos de lo que aparentaba ser más de su personalidad o de unos jóvenes de esa época, porque pues con los otros trajes que era, le digo yo, podían rayar hasta como en los disfraz, y que estaba pensado para que solamente giraran o se movieran muy limitadamente, ya que todos se centraban en el movimiento de los abanicos, pues estos trajes sí estaban más pensados para que ellos pudieran bailar más y hacer más coreografía. Pero bueno, vamos a ver ahorita precisamente el siguiente punto es justo lo del vestuario. El diseño del nuevo vestuario ocurrió a cargo de Francés Picas y Lourdes. Ambos crearon un vestuario con un estilo que se adaptaba a las nuevas modas y mucho más cómodo para las coreografías que ahora realizarían. No podía faltar la música latina, la influencia latina también en este nuevo concepto. Y fíjese que el siguiente punto, que creo que es lo más importante, al menos en lo que se refiere a la trayectoria, es hablar de la cuestión vocal para este segundo disco. Si bien en el programa anterior vimos y algunos descubrimos que no eran ellos quienes cantaban, que este disco se grabó en el estudio con otras voces y ellos siempre hacían mímica. Para este segundo disco se confió con el poco o mucho talento de los 4 integrantes y se les permitió cantar con sus propias voces, además de colaborar con algunas letras. Ahí seguía todavía Benjamin Carrington, que volvería a grabar los recursos de hip hop, además de los mejores coristas de estudio que le darían el soporte y el toque impecable a las voces de los integrantes. Y precisamente para poder realizar esto, don Javi, ya que pues ya teníamos aquí la incursión o la integración de Francés Picas, que es el que tenía mayor virtudes vocales, porque pues los otros, al menos a los dichos del productor, no le habían servido para poder grabar sus voces, para poder, yo creo ¿se acuerda que usted me había comentado sobre un grupo que también había hecho esto y que había sido un escándalo en los 90s, que se había descubierto que no cantaban y estas cuestiones? Entonces yo creo que también eso influyó a aventarlos a cantar en vivo, porque en algún momento lo iban a tener que hacer. Si bien en aquel tiempo libraron toda esta cuestión del primer disco, la gira y tener tanto éxito haciendo puro playback, pues yo creo que ellos pensaron o previnieron que en algún momento iban a tener que cantar en vivo. Entonces los siguieron con clases de canto. El segundo disco ya incluye sus voces, pero para compensar un poco o para darle soporte, precisamente hicieron un gran soporte con grandes cantantes que estuvieron como coristas, y entre ellos mencionamos, fíjese, una persona que seguramente a usted le va a sonar el nombre y que yo no conocía, que se llama Emilio Cuervo, que le apodan el Huevo. Es uno de los mejores cantantes de estudio que se podía contar en estos tiempos. Su voz ha estado presente tanto en estudio como en conciertos en vivo con grandes artistas internacionales como Duncan Du, Chayanne, Miguel Bosé y Rocío Jurado, haciendo coros. Otra de las grandes coristas que participó como soporte en este disco fue Doris Cales. Doris y Emilio participaron en Eurovisión, posteriormente quedando en segundo lugar general del concurso en 1995. Entonces, pues le comentaba que si previniendo estas cuestiones de que en algún momento lo comía, tenía que enfrentarse a cantar en vivo, pues lo que hicieron fue
hacerlo con este respaldo de grandes cantantes que estuvieran haciendo todo un acompañamiento a su voz y pues ahora sí que no se notara tanto que no cantaban. ¿Cómo ve? Así es. A Emilio nosotros lo conocimos en el año 84-85 porque estuvo acompañando a Lucía Méndez en la canción Corazón de Piedra. No sé si ustedes recuerden, queridos amigos, eh, Lucía Méndez estaba haciendo su telenovela Tú o Nadie y la entrada de la telenovela era Corazón de Piedra y el Perdón, don cierre. Javi, ¿no era de Don Corazón? No, no, sí, pero estoy dando el contexto. Ah, perdón, perdón. Sí, y el cierre, la apertura o la introducción de la telenovela con los créditos era Corazón de Piedra, y luego el cierre era precisamente Don Corazón. Don Corazón era una de las canciones que más llamaba la atención y se oye la voz de un hombre. Ese hombre era Emilio. Tristemente, para recordar esa época del año 85, Emilio lanza un disco como solista. Por lo menos aquí en México, estuvo en Siempre en Domingo, se presentó, de hecho lo presentaron como el cantante que acompaña a Lucía Méndez en su telenovela, solamente cantando, pero desgraciadamente, a pesar de la buena voz de Emilio, no pasó nada, por lo menos en México, no pasó nada con su carrera, y así como lo dice Omar, efectivamente tiene una gran voz, creo que merecía mayor éxito, pero hasta el día de hoy, mi querido Omar, se sigue recordando por el dueto, no por el disco que lanzó aquí en México. Todo el mundo, los que recuerdan de aquella famosa época del 85, recuerdan a Emilio haciendo el dueto de Don Corazón con Lucía Méndez. Me imagino que tú nunca lo escuchaste en la radio. No, la verdad es que no lo conocía y por eso ahorita me saqué de un poco porque yo solamente encontré la referencia de que cantó con Lucía Méndez y por ahí le mandé una foto donde está cantando precisamente en Siempre en Domingo Don Corazón y por eso me sacó un poco de onda, pero qué interesante que nos dé toda esta referencia porque sí, yo también me quedé con esa sensación de que había hecho muchos trabajos para muchos artistas detrás, haciendo coros, estando en la grabación de estudios, era considerado uno de las mejores voces de estudio y que no, bueno, al menos yo que no se supiera mucho de su carrera, que no hubiera tenido una carrera como solista. Sí, desgraciadamente digo, tenía buena voz, es pues una persona muy importante en las disqueras, por lo menos allá en España ya era conocido, y les digo, aquí nosotros lo ubicamos por el dueto de Don Corazón. Después, por alguna razón, y ahí viene una parte importante de esta historia, el Tigre Azcárraga le dijo a Lucía Méndez, graba la canción tú sola, este hombre no me gusta, y por eso la canción ya en las siguientes ediciones solamente viene con la voz de Lucía Méndez y se oye algunos coritos de Emilio. ¿Tú te sabías esta historia? No, don Javi, qué interesante, qué bueno que me lo está Terri- contando. Terrible porque eso hizo que de por sí era muy poco conocido Emilio como solista y luego que le hayan quitado la voz en el disco, porque aparte también era muy amigo de Honorio Herrero, que es el productor del disco de Lucía Méndez. ¿Cómo ves? No, pues como siempre nos sorprende con información muy interesante y hoy va a ser precisamente una muy buena oportunidad porque sé que nos va a complementar esta información y en específico con dos sucesos muy importantes que ya los vamos a ver ahorita en el trayecto de la historia, que son justo la presentación de Locomía en Acapulco 91 y la presentación de Viña del Mar, que seguramente usted nos va a dar algunos datos, pero bueno, ahorita vamos a llegar a eso. En el siguiente punto vamos a ver lo que fue el rendimiento comercial de este disco. Comercialmente fue también un éxito como el primero. En España alcanzó el puesto 28 entre los más vendidos y obtuvo la certificación de disco de platino en Chile por 25,000 copias. Vendidas tiempo después, obtuvieron un doble disco de platino, convirtiéndose en el mayor éxito de su carrera en el país de Chile. En México, donde estuvieron en un maratón publicitario en noviembre de 1991, recibieron un disco de oro por 150,000 copias vendidas. Después de vender 300,000 copias, fue certificado platino y también fue certificado oro o platino en 3 países más, que son Argentina, Perú y Uruguay. De esta forma se convirtió en el segundo mayor éxito de su carrera, con un total de 800,000 copias vendidas en todo el mundo,
convirtiéndose en uno de sus mayores éxitos. Una de las cosas que llamó la atención del famoso Festival Acapulco era lo que siempre nosotros, imagínense, nosotros estábamos chavitos, yo estaba más chavito desde hace tantos años, y yo decía, pero si tienen ahí una orquesta, si tienen a los músicos, ¿por qué demonios no cantan en vivo? Y creo que ese fue uno de los problemas más grandes del Festival Acapulco 91. Cuando Raúl Velasco decidió hacer este evento, dijo que iba a eclipsar y que iba a quitar a lo que era Viña del Mar. Había habido algunos problemas entre Viña del Mar y, bueno, los organizadores del canal que transmitía, ¿cómo se llamaba la cadena? No recuerdo la cadena, pero tuvo problemas con Televisa y entonces Televisa dijo, bueno, pues ustedes tienen su festival Viña del Mar, nosotros vamos a hacer el de nosotros de Acapulco 91. El error aquí más grande fue que todos los que se presentaron, bueno, más bien, el 90% de los artistas que se presentaron en los primeros eventos o en los primeros Acapulco 91, 92, 93 eran playback. Solamente algunos cantaron en vivo. Y desgraciadamente aquí nosotros no pudimos disfrutar las voces ya en vivo, en concierto o en una gala propiamente a los de Locomía, porque se supone que decía Raúl Velasco que era súper tardado conectar todos los aparatos y que luego entre artista y artista se peleaban por los instrumentos y que entonces para no errarle y como se difundía, decía él, a 150 millones de habitantes en el mundo vía Galavisión, acuérdense de aquella época, entonces para él era mejor que tuvieran el playbackazo tristemente, y no pudimos ahí conocer las voces verdaderas de los Locomía. Sería hasta Viña del Mar donde ya conoceríamos las voces, que como siempre lo he dicho, cuando uno canta en coro se oye mejor que si uno cantara en solista. Recuerden cuando Magneto se presentó en Viña del Mar y que nosotros ya sabíamos que no cantaba Charlie, el que cantaba la de 40 grados, porque originalmente la había grabado Flavio César, cuando iba a ser integrante de Magneto y luego ya dijo, no, yo soy solista porque ya vengo de un grupo y quiero ser solista. Y meten al hermano, a Charlie, y él finge que canta en cada presentación con playback 40 grados y oh sorpresa, nos damos cuenta que cuando se presenta en Viña del Mar no es la misma voz que cantaba, no sé si tú has escuchado esa canción, Omar. Sí, sí, la he escuchado. Bueno, el caso es que Locomía se iba a enfrentar a las más terribles críticas, tanto en México como en Chile, como en todos los países, porque efectivamente las voces del primer disco no suenan a nada, pero a nada parecido a las voces en vivo de los integrantes. ¿Cómo escuchas eso, Omar? Híjole, pues creo que muchas de las veces esta cuestión de no escuchar que un cantante suene igual a como se dio a conocer o como suena en el disco, pues muchas veces para mucha parte del público es una decepción muy grande no escucharlos así. Por ahí vi un video de la presentación de ellos en Viña del Mar en específico cantando en vivo y aunque sí están los coristas, sí se oye muy diferente, pero pues bueno, aún así la actuación de ellos con todo este suceso que había sido, creo que fue muy bien recibida. No, seguramente, digo, me refiero al público y a las fans. No, seguramente lo criticaron porque no eran cantantes y porque sonaban muy diferente a como se habían dado a conocer con el disco Tayo, pero pues bueno, con todo este respaldo que hicieron de los coristas, de alguna manera sacaron la presentación y las fanáticas lo siguieron apoyando porque pues en este segundo disco creo que se nota todavía mucho más toda esta cuestión que vamos a ver ahorita con los clubes de fans y todo lo que desencadenó con todo lo que va a pasar en unos momentos en esta historia. Así es. Aquí fue la crítica, que a veces es implacable, la que los juzgó. Ellos arrasaron en Viña, arrasaron en Acapulco, aunque todo el mundo sabía que era en playback en Acapulco, pero en Viña, que estaba en vivo, recordemos que tenían unos músicos muy buenos, pero aquí también se apoyaron un poco de la orquesta, y como dice Omar, de los coros, y hasta hay videos en donde ustedes pueden ver a Lucerito
Sí, efectivamente, la Lucerito de acá de México, bailando rumba samba mambo. No sé si has visto ese video, Omar. No, fíjese que eso no lo vi. Bueno, pues ahora si tienen la oportunidad, cuando termine este capítulo, vayan a YouTube, busquen Locomía en Viña del Mar y ahí va a aparecer Lucerito cantando y bailando rumba samba mambo. Adelante, Omar. Perfecto, oiga, voy a tener que seguir por esto porque seguramente nos podríamos pasar 2 horas y usted nos va a dar más detalles y detalles que no sabíamos de la historia, que son súper interesantes, pero vamos a continuar con la historia. Para este disco también se hizo una muy importante sesión fotográfica que estuvo realizada por Antonio Montiel, otro gran fotógrafo especializado en revistas de modas y ganador de varios premios. La única aportación de Javier Font desde fuera, porque recordaremos en el programa anterior, él ya estaba fuera del grupo, haciéndose cargo de la boutique, y pues bueno, su única aportación, porque todavía quería ahí como entremeterse en las cuestiones, fue la propuesta de un look de armaduras, que por ahí les comenté en el programa anterior, que fue copia de Gard, de lo que estaba haciendo él en Italia, lanzando su propio concepto. Y pues bueno, este concepto que él propuso para este look de este disco de Locobox, pues no le gustó nada a la compañía ni tampoco a los integrantes, solamente para mencionar que pues como quiera estaba ahí queriendo intervenir. Y vamos a hablar ahora un poco de lo que es la gira Locobox. La presentación del disco y comienzo de la gira en España se hizo en la discoteca Joy Eslava, donde comenzó el proyecto, donde cantaron en vivo, y la evolución del concepto incluía presentar un gran espectáculo con música y cantantes en vivo. La compañía les puso, como acaba de decir don Javi, 2 bandas de músicos profesionales, una para la gira en España y otra banda para la gira internacional, para que las voces de los 4 integrantes sonaran lo más profesional posible. Llevarían de coristas a Lourdes, Benjamín y a Huevo, que acabamos de mencionar ahorita. Por su promoción se eligieron 4 sencillos: Locobox, Fiesta Latina, Niña y Magia Negra, los cuales fueron cantados en programas de televisión, además de videoclips que destacaron la coreografía y el vestuario del cuarteto. El 20 de julio de 1991, su primer sencillo de difusión, Locobox, llegó al número 1 en los 40 principales de España. De las diversas presentaciones proporcionadas desde el grupo, se destacó su participación en la primera edición del Festival de Acapulco de 1991 y el martes 28 compartiendo cartelera con Roxette y Alejandra Guzmán, entre otros. Ya de lo que nos haga comentar ahorita de Viña del Mar. Y pues bueno, también no dejando de lado lo que estaba por ahí tramando Javier Font mientras todo esto sucedía con Locomía, con los 4 integrantes que sí estaban haciendo las presentaciones. Él insistía con el concepto de sus armaduras, que a nadie le gustaron y fueron rechazadas por la compañía de discos. Decidiría entonces lanzar este look de las armaduras con un nuevo proyecto en el que se autoproclamaba y presentaba como el compositor de las canciones y creador absoluto del concepto de Locomía. Si la estética de este grupo no era buena, la música y su presentación coreográfica eran peores. Esta vez Javier no se había copiado de los New Romantics, pues al parecer este concepto hacía alusión a Los Caballeros del Zodiaco, la serie de anime japonesa ambientada en las ruinas y templos de la antigua Grecia y protagonizada por guerreros con armaduras que emanaban una energía de aspecto vaporoso llamada Cosmos, que llegó a España para el verano de 1990 y que ya estaba siendo todo un fenómeno entre la juventud. Ahora Javier Font tenía un nuevo dragón llamado Javier Pastrana, pero no era el único, ya que seguía utilizando su magnetismo de líder sectario y trajo de vuelta a Gar Pachier y se marcharía con sus nuevos 2 dragones reclutados a una de las zonas más caras de Miami con el dinero que producía Locomía, que le repartían como uno más de los integrantes y que él cobraba, sí, le decía, como los otros integrantes que sí se presentaban. En las vacaciones de diciembre de este año, Juan Antonio decidió abandonar el grupo por motivos personales y aquel horrible contrato que hoy conocemos le permitió salir libremente sin haberlo finalizado. Pues todavía le quedaban 2 años para que este llegara a su fin y sin ninguna penalización por ello. Bueno, por ahí primero hubo un rumor
de que Juan Antonio había decidido salirse porque pues él tenía se me dijo que tenía una pareja que era muy influyente en la televisión de España. Después él lo confirmaría en sus declaraciones. Y bueno, Javier Font declaró que nunca se fió de Juan Antonio y que él nunca formó parte de su tribu, afirmando años después de que de haber continuado en el grupo Juan Antonio, él nunca hubiera permitido que ocurriera lo que pasaría pocos meses después. No sé si hasta ahí nos quiera comentar algo, don Jaime. Sí, aquí en México hubo una locura que se desató cuando Juan Antonio dejó al grupo. Fue una histeria colectiva, queridos amigos, porque las fans de Locomía eran bastante pasionales, que ya lo veremos después cuando esas mismas fans agreden a los otros Locomía, pero se pusieron muy mal porque nunca nadie se imaginó que Juan Antonio, que por cierto dicen que lo vieron muy acarameladito primero con Alejandra Guzmán, pero después lo meterían como si fuera pareja de Katia, la güera de Garibaldi, y lo vieron en varios centros nocturnos, pero solamente con Katia. Te doy la palabra porque ya va a pasar el vendedor. Perfecto, don Javi. Pues bueno, continuamos con la historia y ahorita seguramente nos va a complementar esta información. Para 1992, con la salida de Juan Antonio, se convocó a un casting para buscar el reemplazo de Juan Antonio, como les comentaba ahorita, y a este casting se presentarían 3 candidatos: Luis Font, Pablo Robledo y Santos Blanco. El montaje del show en vivo de Locomía alcanzó su punto máximo con los conciertos de Viña del Mar, consecuencia del éxito en ventas de su disco Tayo y Locobox. El grupo es invitado a participar al Festival Internacional y es así que participan del conocido festival y aclamado tanto por la crítica en los días 13 y 15 de febrero de 1992. Al respecto, hay 2 hechos destacables. En la presentación del día 13, el debut de Santos Blanco, y cuando el público de la Quinta Vergara le cantó el feliz cumpleaños a Francis Picas, en razón de haber cumplido el día 22 de ese mismo mes. Y pues bueno, para el siguiente punto, que va a ser un poco más extenso y quiero hilar la historia de lo que sucedió, porque esto es un suceso muy importante de el escándalo que sucedería para este año de 1992 y que es el parteaguas de todo lo que sucedió con Locomía, que está denominado como la incursión en el mercado estadounidense. En 1992, la compañía de discos planeó el lanzamiento en el mercado americano a través de Sony Music. Este lanzamiento se inició con una actuación en la 4ª edición de los premios Lo Nuestro, una premiación que organizaron la revista Billboard y la cadena Univision el 21 de mayo de 1992 con el objetivo de conmemorar la música latina en los Estados Unidos. Este evento se llevó a cabo en el César Palace en Las Vegas, Nevada, y esta premiación fue televisada en Estados Unidos, España y toda Latinoamérica y el Caribe. Aprovechando que luego de cerrado el Santuario Locomía, el grupo se estableció en Miami, porque pues ya, como les decía, tenían esta visión de lanzarlo al mercado americano, y Javier Font se encontraba radicando momentáneamente en Miami y cobrando sin integrar activamente la agrupación musical. La compañía de discos decide que represente a la productora colaborando en el management del grupo en su incursión por el mercado local. Esto sería el principio del fin, pues Font regresó a tener el mando del grupo para asegurar el éxito en Estados Unidos y también porque no confiaba ya en el productor y manager. No tuvo que pasar mucho tiempo para que la situación se emproblemara. En este año 92, Font cuenta que se enteró por Julio Zavala, el famoso imitador, que Gil había cobrado un adelanto entre 250 y 600,000 euros por esta situación de lanzarlos en Estados Unidos. El productor Gil nunca lo negó. De hecho, más tarde declaró, precisamente en Siempre en Domingo, que este dinero fue pagado bajo el concepto de publicidad para el lanzamiento del grupo en el mercado americano. Declaró también que estaba firmado ante notario que los integrantes actuales de Locomía
renunciaban al concepto de Locomía y que no querían saber nada del grupo porque tenían decidido desarrollar una carrera artística por su propia cuenta como solistas. Mientras la marca Locomía era propiedad de Fon, quien se la había cedido 5 años, hace 5 años atrás, por 5 años, perdón, a Gil, que era el productor. A él le pertenecían las canciones, pero solo le quedaban 2 años de contrato para poder usar y explotar el nombre y el concepto. Font alegaba que había cedido los derechos de Locomía por engaño en el contrato sin saberlo, que le hicieron firmar documentos que él no entendió. Entonces el productor inmediatamente puso manos a la obra y reunió una nueva alineación de integrantes que constaba de Pablo Robledo, Luis Font, Antonio Albella y Frank Romero. Así que hubo un momento en que hubo dos grupos de Locomía por algún tiempo, el original o anterior, sin poder cantar las canciones de los dos discos que ya habían grabado, y el nuevo creado por Gil, que eso lo vamos a ver en el siguiente programa más a profundidad, que es con el disco Party Time. Se decía que los ex integrantes no se fueron por voluntad propia, sino que los echaron porque reclamaron, que se dieron cuenta que los estaban robando, influenciados por Fan, quien también se encargó de poner en contra de esta nueva alineación a los clubes de fans. Sí, fue una situación verdaderamente espantosa, principalmente para los nuevos Locomía, pero yo estaba hablando acerca de Santos Blanco, cuando aparece Santos Blanco en México y los periodistas preguntan ¿qué fue de la salida de Juan Antonio? Los tres integrantes ya viejos, que en este caso era Francés, Carlos y Manolo, dijeron que él estaba cansado, así lo dijeron en aquellas entrevistas, estaba ya cansado de tanto viaje, que había momentos en los que extrañaba mucho a la familia y que creían ellos que tomó la mejor decisión y que habían arropado bastante a Santos Blanco para que llegara como el sustituto de Juan Antonio. Aquí en México no hubo ningún problema, lo adoptaron inmediatamente. ¿Qué pasa en Viña del Mar? Pues dicen que que eran muy parecidos Juan Antonio y Santos, que muchas de las chicas no se dieron cuenta de que era otro integrante, y la prensa peor. Cuando ya los empezaron a entrevistar después de Viña del Mar, se dieron cuenta de, que ese no era Juan Antonio. O sea, se confundieron, Omar, pensaron que era el mismo. O sea que sí estuvo medio raro porque era igual, los dos eran chaparritos, tenían el cabello rubio y por supuesto todas las partes que le tocaban a Juan Antonio, y en este disco viene la de Sueños de Papel, pues también la canta Santos, que también tenía mejor voz que Juan Antonio. ¿Tú te acuerdas de esta presentación? Fíjese que yo fui una de esas personas que, si bien ya los estaba siguiendo por toda esta cuestión del concepto y de los abanicos y en especial la coreografía, yo no me di cuenta, don Javi. Yo no me di No, cuenta que habían cambiado uno de los integrantes porque, como ya lo hemos comentado, estaban como muy marcados los estereotipos que cubría cada uno de los cuatro elementos. Y entonces, como al sustituir a uno por otro, que pues eran de físico algo parecido, pues era el rubio, yo creo que eran más o menos como de la misma estatura y misma complexión. Yo me acuerdo que en aquel tiempo yo no me di cuenta que habían cambiado uno por otro. mira, ahorita en la pantalla el que está en medio es Santos Blanco, el que aparece en la orilla izquierda es Luis y el que aparece en la otra es Pablo. Pero si nosotros vemos aquí, en esta fotografía, ustedes jurarían que es Juan Antonio, ¿cierto, Omar? Ajá, Y es Santos, sí, yo creo que por sí, eso. Ajá, definitivamente pasó por desapercibido por muchas personas. sí, y allá cuando empiezan a presentarse, yo soy Carlos, no, pues yo soy Manolo, yo soy Francés, que hable el güero, el Juan Antonio. No, yo no soy Juan Antonio, yo soy Santos Blanco, el nuevo integrante. Muchos periodistas, imagínate, si los fans y las fans que eran los seguidores terribles de estos, eh, los perseguían en todos los hoteles, en todas las presentaciones, recordemos que Locomía tuvo un exitazo aquí en México que llenaba todo el lugar a donde se presentara, todo lo llenaba. O sea,
es bien horrible el saber que a estos chavos los super explotaron y nunca vieron un peso, pero de que metían gente a todos los shows, los metían. Mira, dice Anami que hasta ahora se está enterando, eran dos diferentes. Bueno, No ya no puede me ser. siento tan mal porque hay alguien que no se había dado cuenta tampoco. Sí, o sea, no eran gemelos, eran parecidos, que son cosas bien diferentes. Y luego, como bien dicen, la complexión, eran chaparritos, eran delgados y tenían el mismo corte de cabello. Mucha gente no se había dado cuenta de que ya Juan Antonio se había salido y que Santos Blanco estaría como sustituto. Por eso yo pongo esta fotografía donde ustedes ven, parece que es Juan Antonio, pero no, ese que aparece en la portada o en la pantalla es Santos Blanco, que le duró bien poquito, porque ahorita que nos está platicando Omar sobre la historia de dos locomías, uno en Miami y otro en Madrid, ahí librando batallas que tampoco les pertenecían a ellos. Y eso también es bien triste porque las mexicanas, principalmente, yo hablo por las fans, porque yo tenía una amiga que iba conmigo a la escuela que era fan, es más, se sabía todas las canciones al derecho y al revés, y cada vez que venían a México sabían en qué hotel estaba y ahí andaba mi compañera de la escuela. Y las fans mexicanas fueron súper apasionadas y luego vendría es que sí está, ahora que escuchan el cuarto capítulo, cómo agreden a estos chavos, sí les fue como en feria. Adelante, Omar. Ay, sí, don Javi, pues precisamente para el cuarto capítulo que vamos a ver el siguiente disco y que es precisamente toda esta etapa donde están estas dos agrupaciones y que se quiere, al menos los fans lo vieron así, imponer esta nueva alineación del grupo con estos integrantes que mencionamos hace un momento, impuestos por el productor para seguir con el concepto que él tenía todavía este contrato de 5 años, que le restaban todavía 2, y toda esta cuestión vamos a tocar todo este suceso. Yo creo que uno de los puntos más altos en los que el fanatismo estaba, al menos en nuestro país, a todo lo que da, mencionábamos por ahí este programa de Siempre en Domingo, donde se hizo la presentación de ellos y cómo las fans, es que les faltó nada para ir corriendo a agredirlos, para ir a golpearlos, y todo esto también fue precisamente por manipulación del abusador, porque la gente, los fanáticos no sabían exactamente lo que había sucedido. Digo, no están tan equivocados, pero no sabían exactamente lo que había sucedido, y Javier Font manipuló a los clubes de fans con sus presidentes, se encargó de llamarles a cada uno y a decirles que lo que se estaba cometiendo era una injusticia, que les habían quitado el lugar, que los que les estaban presentando no eran los originales, que no tenían nada que ver con ellos, que no los aceptaran, y la gente estaba muy agresiva con este truco, pero bueno, lo vamos a ver en el siguiente programa de acuerdo a las fechas para poder terminar con lo que es referente a lo que es el disco Locobox. Vamos a dar seguimiento a lo que es la cuestión de este grupo sectario que Javier Font estaba realizando con ellos al manipular sus mentes. Y pues bueno, los líderes sectarios suelen decir argumentos imaginarios o por demás ilógicos para atraer y controlar a sus seguidores, como decirles que se acerca el fin del mundo y que ellos tienen la solución. Font hizo lo mismo, los convenció de que la compañía les estaba robando el dinero y que si regresaban a estar bajo su mando serían mucho más exitosos, o sea, al mando de Font. Y de igual manera, como nunca llega ese fin del mundo que les dicen en los grupos sectarios, los 4 integrantes creyeron la historia que les manipuló Font y esperarían el gran éxito artístico en sus manos, que obviamente nunca llegaría, porque el enorme éxito de este grupo no era solo por los 4 dragones de Javier, sino por 4 atractivos rostros. El proyecto musical de Locomía era una enorme infraestructura creada con el trabajo y creatividad de talentosos artistas y profesionales que pusieron la música, las letras y los condujeron por el largo y complicado camino hacia el éxito. Y a lo que los 4 integrantes agradecieron y reconocieron
al menos todavía en este disco, pero de todos ellos se olvidaron y pues de alguna manera, al menos por el productor, fue visto de esta forma, que los traicionaron por la ambición que los manipuló Javier Font, y también se olvidaron de las fans, porque toda la música creada por grandes talentos no era algo de lo que Font se pudiera apropiar, como lo hizo con el nombre, el logotipo o el look del vestuario. Locomía era el conjunto de todos estos elementos hábilmente seleccionados y que para poder haberlo llevado al éxito había que saber cuándo, cómo y dónde venderlo. Y no estoy con esto diciendo que, solamente fue labor de los productores. Definitivamente, si los integrantes no hubieran tenido el carisma, las aptitudes, haber hecho el clic con la gente, pues tampoco esto hubiera sucedido. Es como esta gran disputa que siempre ha habido de que o es el talento de la persona o es el producto que diseñó un productor o una compañía de discos. Para mí creo que son las dos cosas que se conjuntaron, pero pues nuevamente este abusador y este manipulador, valiéndose de todas estas cuestiones de que no estaban tan equivocadas, como ya ha comentado don Javi, también el otro explotador que les daban una muy mínima parte de todo el dineral que estaba generando Locomía con todas las giras y con toda la promoción, con la venta de discos, con la venta de souvenirs o con cosas alusivas al grupo oficialmente, pues ellos estaban recibiendo una cantidad muy mínima y él se aprovechó de eso para manipular sus mentes y decirles que se salieran y que renunciaran al concepto por medio de la compañía y abandonaran este contrato que todavía les faltaban 2 años por cumplir, y él lavándoles la mente de que si él los volvía a manejar, que si él los volvía a hacerse cargo de la carrera y que él fuera el representante, el éxito iba a ser mucho mayor y que iban a haber muchísimas mejores ganancias de lo que la compañía de discos les estaba repartiendo, y pues cosa que no sucedió porque él no tenía ni la preparación ni las habilidades para poder llevar por buen camino un concepto musical. Así es, tristemente los chavos de Locomía sufrieron abuso por parte de ambos, tanto por Javier como por José Luis, porque tampoco le podemos quitar lo tirano y la esclavitud que sufrieron estos chavos. Porque por un lado, sí, Javier se le reconoce la creación de un concepto y también una parte del vestuario, pero los otros eran los arreglistas, los músicos y la mente malévola de cómo los iban a encaminar. Ambos se me hacen dos depredadores terribles, de cualquiera, de donde ustedes lo quieran ver, tanto Javier como José Luis. Lo que más les importó no fueron los chavos, sino el dinero y las ganancias para ambos. Tristemente, hoy todavía los dos depredadores siguen percibiendo dinero del nombre de Locomía, y a los chavos nada de nada. O sea, se les puede invitar a una gala, a una alfombra roja, que ven para acá, que ven para acá, pero ellos no tienen esa ganancia porque aquí sigue este litigio por parte de ambos. No sé si ya se murió José Luis, que creo que se murió, ¿no? ¿O no? No, Javi, no se ha muerto. Pues entonces yo pensé que se había muerto. El caso es que si no se murió y va a dejar a alguien de su familia para seguir con este robo en contra de los chavos. Estaban preguntando si en la fotografía anterior era Selena Quintanilla. Así es, ¿no? De Omar, que es Selena Sí, y Suset. precisamente esto es data de cuando ellos ya se mudaron a Miami y empezaron a tener contacto con todo este lanzamiento de que se iban a lanzar al mercado de Estados Unidos, y en estas entregas de premios donde fue toda esta promoción, y pues ahí por ahí vemos que ya están ellos en Las Vegas y por ahí se tomaron foto con Selena. Entonces estaban como que involucrándose con los artistas que estaban precisamente en este mercado, y pues seguramente la primera o mejor vía de cómo podían alcanzar este mercado estadounidense era primero por los latinos, ya que pues ya venían de ser exitosos en Latinoamérica. Entonces pues la primera vía fue acercarse a estos artistas o a estos grupos que ya lo estaban haciendo, conquistando a los Estados Unidos por el público latino. Y pues sí, don Javi, yo creo, le decía, no
con esta último que vimos acerca del... Es en cuestión a la manipulación de cómo él los hizo que cayeran en lo que él quería. No con esto decir que la compañía de discos actuaba bien, porque efectivamente, como usted acaba de comentar, cayeron definitivamente de un manipulador o de un explotador a otro, porque si el otro fue en lo personal y hasta en lo sentimental, pues el otro fue en lo laboral, porque vamos a ver en el último programa lo que ha sucedido con cada uno de ellos, y pues como lo hemos visto en otros grupos coercitivos, en este tiempo donde ellos fueron explotados y no tuvieron la forma o las vías de cómo crear un patrimonio, de cómo hacer una carrera o tener una profesión, estuvieron después dedicándose a las cosas que pudieron porque no obtuvieron ninguna ganancia de haber pertenecido a este grupo, por más exitoso que haya sido, por más dinero que haya pasado de unas manos a otras. Ellos recibían la más mínima parte, incluso que hasta uno de ellos, como ya lo comentamos por ahí, terminó de indigente y otros dedicándose a otras cosas. Entonces, pues no les dio para poder crear un porvenir o poder hacer algo estable dedicándose a esta carrera, a pesar de que el grupo fue tan exitoso. Tristemente, queridos amigos, la mayoría de los grupos que fueron creados todos fueron robados. Y podríamos hablar de la carrera de Timbiriche, que también muy famosos, pero también no vieron ni un peso. Y también veríamos al grupo español Parchís, que súper explotados, cómics, películas, muñecos, y ellos no ven un peso hasta el día de hoy. Desgraciadamente, aquí hay 2 locomías, como estamos terminando este programa, y los 8 o 9 locomías no perciben nada, y su voz, en caso de que dieran la voz, como por ejemplo Francés, o la imagen, no la explotan ellos, la tienen otros, que en este caso es Javier y José Luis, y qué triste que esto se siga todavía haciendo, porque vamos a crear un grupo, me quedo con todo, y ustedes solamente van a tener un sueldo. Terrible, mi querido Omar, ¿con qué quieres cerrar este capítulo terrible de Crazy Ibiza Locomía, capítulo 3? Híjole, Javi, pues como ya lo hemos comentado en otros programas, tenemos estas dos cuestiones, tanto de poder hacer un recuento de la carrera artística y exitosa de este grupo, de todo el suceso que salió. A mí, fíjese que a mí no, a lo mejor no le había dado la importancia, y lo vamos a ver en el siguiente capítulo, como ya lo mencioné hace un momento, algo que definitivamente ha repercutido en muchos otros grupos de abusadores, que es precisamente este fenómeno de los fanáticos. La situación de cómo ponían a estos artistas tanto a un grado casi de endiosamiento, y que eso muy probablemente influyó para que estos abusadores se aprovecharan de estas situaciones. Y pues por el otro lado, como ya lo hemos comentado también, la situación de abuso que vivieron estos integrantes de Locomía, tanto en lo personal, en sus vidas personales, como en su vida profesional, que fueron explotados a más no poder, y que pues esto ya lo hemos comentado también otras veces, parece el modus operandi de los diferentes grupos, de esto, sobre todo de estos años de los 90, esperando y teniendo la ilusión de que esto poco a poco se vaya terminando, y que la gente seamos cada vez más conscientes de no caer en este tipo de situaciones y ponernos en una situación de que se pueda abusar o explotar a las personas, porque como ya lo comentó usted en uno de los programas, la trata de personas, hoy que tenemos la definición más exacta y más concreta, si en algún momento pensamos que la trata se derivaba solamente al abuso sexo o a la prostitución nada más, vemos que tiene varias formas en la cual se abusaban a estas personas. Y por demás destacable también, pues, que es una de las razones por las que estamos viendo este caso, que no nadie queda fuera de la susceptibilidad de ser víctimas de estos depredadores, ni hombres ni mujeres, y que en las edades de niños y de adolescentes los hace todavía mucho más vulnerables para poder ser víctimas de estos depredadores. Así es, queridos amigos. Yo con eso quiero cerrar porque va a ser el inicio del siguiente capítulo. Imagínense que aparecen 2 locomías en ese 92, y hubiera redes sociales y hubiera grupos de WhatsApp. Hubiera sido la locura, porque si así
Javier Font le habló a los presidentes del club de fans sin ningún problema. Ahora imagínense que hubiera habido grupos de WhatsApp y redes sociales. Así que ahí se los dejo de tarea. Yo siempre he dicho que no creo en los grupos de WhatsApp, por eso no aparezco en ninguno, precisamente por lo mismo, porque eso te puede contaminar. Pero eso lo vamos a ver a más detalle la próxima semana en el capítulo número 4 y vamos a ver paso por paso porque ya me traje las revistas de las agresiones hacia los nuevos Locomía, pero eso lo veremos la próxima semana. Así que muchas gracias, Omar. No, Javier, muchas gracias a usted y seguramente va a ser muy interesante con toda esta información que nos va a presentar para ver más, pues más a profundidad lo que sucedió con todo este movimiento, que pareciera muy, muy simple toda esta cuestión de la fanática tan desenfrenada, pero de alguna manera creo que también forma parte de que se puedan cometer estas situaciones con toda esta situación de los fans y lo que pueden influir para poder manipular a personas y que tengan una realidad alterada al estar dentro de estos grupos. Creo que se quedó congelado don Javi, pero bueno, ya nos estábamos despidiendo. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos la siguiente semana para el capítulo 4 que comprende el disco Party Time y los nuevos integrantes y todo lo que